Hola chicos, voy a empezar con la clase del día de hoy. A grandes rasgos les digo de qué va a tratar. Eh, Esta clase va a tratar sobre, un momento por favor, eh, sobre longitud de curva, cómo nos sirve la integral. Otra aplicación de la integral, como vimos la vez pasada, la integral de Riemann de RR. En esta ocasión nos va a servir para poder medir las longitudes de curvas. O en otro, hasta en otro sentido, hay quienes podrían entenderlo más como una definición. Pero bueno, vamos a proseguir. Entonces es medir longitud de curva. Nuestro objetivo o la aplicación de la integral es medir longitud de curva. Muy bien. Pues empecemos, como todo, empieza con definiciones, ¿no? Vamos a medir ciertas curvas, longitudes de curvas de ciertas curvas muy particulares, no de todas las curvas que hay. Nos vamos a quedar con curvas en R2, contrario a lo que les dije de curvas en R3. No lo vamos a ver porque me equivoqué, para eso se requiere herramienta de cálculo 3 que pues, no hemos visto, derivación en varias dimensiones. Y entonces vamos a ver curvas en R2 y ciertas curvas particulares. A ver, lo que les voy a definir es, vamos a definir cuando C, un objeto, es una curva representada por la función f. A ver, pues este es un lenguaje que voy a estar usando para referirme al siguiente concepto. Sea C y F, vamos a tener dos objetos. ¿Cuándo vamos a decir esta frase de arriba? Cuando esté pasando lo siguiente. Cuando tengamos C y F, dos objetos, eh, tal que ocurre que C, esto es una definición, por supuesto, que C es un subconjunto de R2, o sea, son parejas ordenadas de números reales. F es una función de R en R, de un intervalo además, o sea, parte de un intervalo de números reales y va para A los reales, es una función de reales en reales, eh, y que además ocurre, bueno, aquí entre paréntesis, y un intervalo, o sea, el dominio de F es un intervalo, y además ocurre que la gráfica de F, la gráfica de F es igual a C. Entonces, pues el concepto es muy simple, o sea, lo que nos está describiendo esta situación de aquí, gráfica, o sea, perdón, gráficamente se podría entender como ejemplo, es que tenemos un conjunto de puntos del plano, que es C, ¿sí? Pero resulta ser que C se puede ver como la gráfica de una función que va de un intervalo a los reales, eh, pues aquí está la función f de x, cada cosa del intervalo va a parar a una altura, y la gráfica de esa función pues es igual al conjunto C. Ah, una cosa muy importante que me estaba faltando, f es una función de un intervalo de reales a los reales, aquí, f continuo. Entonces, si pasa, ¿cuántas cosas son? Una,
es un conjunto de puntos del plano. 2, f es una función de un intervalo a los reales. 3, f es continua. Y 4, la gráfica de f es igual a c. Vamos a decir entonces que c es una curva representada por la función f. O c es la curva, o c es la curva f, cuando f es una función, por así decirlo. O sea, como pueden ver, pues es la gráfica de la función, literalmente en un sentido muy intuitivo y muy de gráfico, muy de dibujo, pues es la gráfica de la función. Pero recuerden que la gráfica de una función formalmente, pues, son un conjunto de parejas en general. No sé, voy a seguir una definición un poquito más general, pero aquí vamos a entenderlo como el conjunto de parejas x, f de x para todo x en el dominio. Entonces, pues simplemente, o sea, este es el conjunto de parejas de aquí, todas las parejas x, f de x con x en el dominio de la función es a lo que se le entiende como la gráfica. Por si alguien tenía como duda de qué era la definición, pues son todas esas parejas ordenadas. Formalmente, eso sería la gráfica. Y bueno, pues está notando que este conjunto de puntos del plano de parejas ordenadas es igual a este conjunto. Y pues bueno, esa es la definición. Entonces, nosotros solo vamos a medir longitudes de curvas en el plano que son representadas por funciones continuas y que parten de un intervalo. Nada más. No nos vamos a meter con el problema más de medir curvas de plano más complicadas, aunque pues no, mejor me quedo callado y después digo algo. Entonces, cuando esté pasando todo esto, pues para no tener que decir, si es una curva representada por la función f, con f cuyo dominio es un intervalo, bla, bla. Cuando esté pasando esto, que les escribí aquí, solo voy a decir, C es una curva representada por la función f. O sea, ya se tiene que entender que el dominio de que es una función de un intervalo de los reales a los reales, continua, cuya gráfica es C. Se tiene que entender todo eso. Muy bien, déjenme corroborar que no esté desenfocado, porque lo peor que me puede pasar. Muy bien, pues ahí más o menos. Y pues ese tipo de funciones, ese tipo de curvas es la que vamos a medir. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir longitud de curva de la siguiente forma. Longitud de la curva C representada por F. No me quiero meter en definiciones tan generales, entonces solo voy a definir qué es longitud de curva para una curva como esta, las que estamos diciendo. Curvas representadas por funciones continuas y que parten de un intervalo. Entonces la definición va a ser la siguiente, chicos. ¿Cuándo voy a usar esta frase de aquí? Vamos a llamarle L es la longitud de curva C representada por F. ¿Cuándo vamos a decir eso? Pues cuando pase lo siguiente. Vamos a tener tres objetos, C, F, un momento, por favor. Muy bien. No, todavía no voy a definir esto. Hay un concepto anterior que tengo que ver. Entonces lo que voy a hacer es definir. Voy a presentarles les voy a presentar una situación y mejor ya después les digo qué lenguaje se usa. Imagínense, sea C, F y P.
tal que C es, en el sentido que acabo de definir, es una curva representada por F. Y P es una partición de I, que es el dominio de la función F, que vamos a entender que I es el intervalo que es el dominio de la función F. Déjame también a esto ponerle... Ah, sí, claro. P es una partición del intervalo... Entonces aquí me falta algo. C es una curva representada por la función F. El dominio de F, que es un intervalo, además es un intervalo cerrado por ambos extremos. Aquí no vamos a limitar también solamente a curvas... bueno, en este caso no nomás va a ser un intervalo, el dominio de la función F, sino un intervalo cerrado. Y P es una partición de I. Nosotros ya sabemos que es una partición de un intervalo cerrado. Ya lo definimos anteriormente en la parte de integral. Entonces, pues bueno, si tenemos eso, tenemos pues que P, pues la podemos ver como X0, que esto va a ser A, X1, X2, bla, 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 hasta XN. Vamos a suponer que tiene N más 1 puntos entonces, o sea, 0, de 0 al N. Este va a ser B. Un momento, por favor. Bueno, continúo. Entonces, si tenemos una partición de N más 1 puntos, y en ese sentido, como recordarán, de N subintervalos, me está dividiendo el intervalo A, B, en N subintervalos, me llamaré a los subintervalos y subíndice J, y sin subíndice, pues es todo el intervalo, y subíndice J va a ser uno de los subintervalos. Ya recuerden que esto es X, J menos 1, XJ, con J corriendo en desde el 1 hasta el N, donde N es este natural de acá, el índice máximo, ¿no?, de la partición. Entonces, si pasa eso, vamos a tomar la siguiente expresión, que tiene muchas formas. A ver, ¿qué expresión va a ser? Le voy a llamar Paul. Bueno, lo voy a acotar como Paul P F. Ahorita les digo, a esto le voy a llamar suma poligonal de la función F bajo la partición P, o algo por el estilo. Suma poligonal o suma de la poligonal, etc. Y va a ser el siguiente número. La suma desde J igual a 1 hasta N de la norma de los siguientes vectores. Espero sepan cómo se saca norma, y si no, ahorita vemos otra expresión equivalente. Al vector xy, f, perdón, xj, el índice, coma f de xj, a este vector le restamos el vector conformado por xj menos 1, f de xj menos 1. Vean cómo esto es el punto como un todo a lo que la función f manda a xj, donde xj es uno de los puntos de la partición, y xj menos 1 también, ¿no? Son estos puntos de aquí. Entonces, esto es un punto de la gráfica de la función, este es otro punto de la gráfica de la función,
como parejas ordenadas, como puntos del plano, y lo que estoy haciendo es a este punto le resto este punto, o a este vector le resto este vector, como quieran verlo, y después saco norma de esto. Y hay que hacer eso, hay que sumar la norma de la diferencia de esos dos vectores, corriendo j desde 1 hasta n. Otra forma de ver esto es simplemente hacer la resta de los vectores, entonces va a quedar la suma desde j igual a 1 hasta n de la norma de xj menos xj menos 1. Esto sería la entrada en x de un vector, coma, f de xj menos f de xj menos 1. Esta sería la entrada y del vector, esta es la entrada x, la entrada y, y pues le sacamos norma a este vector, simplemente hice la diferencia de esto, y pues hay que sumarlo, a la norma de este vector hay que sumarlo, a ver, tengo un vector para cada j, y a la norma, le saco norma a ese vector y sumo esas normas para cada una de las j. Hay que correr j, es lo que intento decir. Pero a esto también se le puede ver recordando, haciendo una especie de definición, a la xj menos xj menos 1, le llamamos delta x, j-ésima. A esta cosa aquí es un nombre, es una definición, mientras que a f de xj menos f de xj menos 1, le vamos a llamar delta y j-ésima. Es una definición de nuevo, es un nombre que le estamos dando. Entonces, haciendo eso, pues lo que tendríamos es que esto es la suma desde j igual a 1 hasta n de la norma del vector delta x j-ésima, delta y j-ésima. Sacamos la norma de ese vector y sumamos todas esas normas, el resultado de todas esas normas corriendo j desde 1 hasta n. Entonces, tendríamos en total n vectores, sacamos las n normas y sumamos todas ellas. Y bueno, recordando por último que es sacar norma, pues lo vuelvo a representar. Esto quedaría, esto solo es más que álgebra. O sea, todas estas expresiones son equivalentes. Esta es equivalente a esta es equivalente a esta. Una vez que entienden una de esas definiciones, pues esto sería, recuerden que la norma de un vector, en particular de este vector que es de su entrada en x y esta es su entrada en y, o esta es su ordenada y esta es su abscisa, como quieran verlo, pues es delta x j al cuadrado, es la entrada, es la suma de las entradas al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de eso. Y bueno, pues esta es la norma del vector delta xj, delta yj, y pues hay que sumar todas estas normas con j corriendo de 1 hasta n. Entonces, pues primero que nada, quisiera que quedara claro que esta es una cosa perfectamente bien definida. Si a mí me dan una curva representada por una función que va en un intervalo cerrado y me dan P, que es una partición, fíjense cómo solo son 3 objetos, pues en perfecta forma puedo calcular este número de aquí, que por definición es esto de acá. O sea, puedo hacer esto, puedo mover, mi partición tiene n puntos, es un proceso finito, tendría que calcular n vectores en total, sacar la norma de esos n vectores y sumar todos esos números, y sería un número perfectamente bien definido, un número real. Y pues ese número real, como les digo, lo voy a llamar la suma de la poligonal déjenme ver qué frase usar, de la poligonal correspondiente a la partición P o de P para la función f o algo por el estilo. Me gustaría, sí, la suma de la poligonal correspondiente a la partición f o la correspondiente a P de f. Rápidamente la suma poligonal P de f o la suma de la poligonal correspondiente a la partición P para la función f de forma larga. Todo es el nombre que tendría que tener esto. Así, o sea, aquí lo que de arriba tendría que estar es, vamos a llamar a esta cosa de aquí, que nombre es suma
poligonal bajo la partición P de la función f, etc. ¿Qué vamos a representar? ¿Qué va a significar toda esa frase? Tendría que seguir todo esto. Pero me gustaría que quedara gráficamente, o sea, la definición, la frase que acabo de utilizar, hace referencia a esta situación. No la quiero escribir, pero aquí quedaría decir arriba. Pol, paréntesis, P, F, paréntesis, o dicho de otra forma, la suma poligonal bajo la partición P de la función f es o queda definida como por lo siguiente. Se hace bla, 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 todo lo que está aquí. ¿Qué es gráficamente? Eso es lo que quisiera que quedara claro, porque es su significado gráfico el que me es más importante, francamente, para que entiendan. A ver, yo tengo un conjunto C que al ser parametrizado, un conjunto C en el plano, que al ser parametrizado, representado por una función f en un intervalo, además cerrado, porque dijimos que en este caso el intervalo iba a ser cerrado, continua, pues va a ser una curva, a fuerzas de conjunto, la gráfica de la función, a fuerzas tiene que ser una curva, si fue continua. Bueno, intuitivamente, vamos a dejarlo ahí, intuitivamente. Entonces, observen que si a mí me dan una partición, déjenme poner un ejemplo de una partición de, ¿cuántos puntos le pondremos? No sé, unos 5 puntos. Este sería el punto 0, x0, x1, x2, x3, bueno, menos puntos van a ser, x4. Entonces, si tuviéramos esta partición, pues el punto x0, f de x0, más o menos con aquí sería j, este sería este punto, con j igual a 1, pues sería este de acá. El punto x1, f de x1, pues sería este de aquí, en el plano. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? El punto, este sería el punto, a ver, x0, f de x0. Este sería el punto x1, de f de x1. Y bueno, este sería el punto x2, f de x2. Y bueno, este sería el x3. x3, f de x3. Y bueno, este sería el x4, f de x4. Bueno, pues observen cómo el primer término de esta suma, por ejemplo, para esta partición de 4 más un punto, es decir, 5 puntos, y de 4 subintervalos, 1, 2, 3, 4, pues lo que tendríamos que hacer es, primero, para j igual a 1, sería el punto x1, f de x1. Ya ese punto, que es este de aquí, habría que restarle el punto anterior, el x0, f de x0, o sea, este de acá. Entonces, cuando restamos estos dos puntos, nos quedaría este vector de aquí. Cuando j es igual a 2, la resta de estos, y este vector también se puede ver como el vector delta xj, delta xy, o lo que es lo mismo xj menos 1, f de xj menos f de xj menos 1. Este sería el vector x, delta xj, delta yj con j igual a 1, este de aquí. El correspondiente a j igual a 2, delta x2, delta y2, pues sería este de acá. Se mueve el índice, ¿no? 1, pasamos a 2. Entonces va a ser este el punto x2, f de x2. Le restamos al punto anterior, el x1, f de x1. Entonces sería este vector de aquí. Y así sucesivamente, lo tendríamos que hacer hasta n, que en este caso es 4. Pues nos varían quedando estos vectores. Pero yo, si fijan aquí, yo no solamente estoy calculando esos vectores, lo que estoy haciendo es sacarle su norma. Entonces, en el fondo, lo que estoy sacando es la longitud de este vector. A ver, discúlpenme.
esta cosa de aquí, la norma, pues, sería la norma de delta x1, delta y1. Lo que mide esta longitud de aquí sería esto, la norma de delta x1, delta y1. Esta cosa de acá, pues, sería la norma de delta x2, delta y2. Y bueno, así, ¿no? O sea, no quiero escribirlo todo porque se van a confundir con las otras notaciones que ella hizo. Pero el punto es que la norma sería solo cuánto mide esto gráficamente, cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto. Entonces, cuando yo sume la norma de todos esos vectores, pues tendría la suma de la siguiente figura. O sea, lo que tendría es la longitud de la siguiente figura. ¿De cuál figura? Pues de la figura poligonal conformada justamente por los n más 1 puntos en total, o si lo quieren ver como los n vectores, podemos ver como n vectores, estos n más 1 puntos, 4 más 1 puntos, 5 puntos en total, pero ya en el plano, no solo de la partición, sino ya x, la y correspondiente, estos 5 puntos ordenados me definen una línea, una curva, perdón, poligonal. Poligonal quiere decir que está conformada por segmentos rectos. Entonces, pues claro que es una curva poligonal, y vean que lo que está haciendo esta cosa de aquí no es más que, si a esta curva de aquí le llamamos la poligonal, déjeme llamarle, sí, vamos a llamarle la C poligonal bajo la partición P de la función f, pues este número aquí no es más que cuál es su longitud. O sea, pol de P de f no es más que la longitud de esta cosa de acá, de esta curva poligonal que podemos definir con estos, en función a estos 5 puntos de la partición, defino 5 puntos en el plano y con esos 5 puntos defino esta poligonal y le saco la longitud de curva que sería este número de aquí, que es lo que estoy calculando en el fondo aquí. Entonces, pues eso. Eso es, o sea, por eso se le llama justamente suma poligonal bajo la partición P de la función f. Porque lo que en el fondo nos está dando este número justamente es la longitud de la poligonal definida en el fondo por la partición P. Y pues bueno, espero haya quedado claro. Entonces ustedes dirán, ¿y eso para qué? Bueno, pues como ustedes sabrán, en el fondo, cuando uno empieza no sé, matemáticas 1, en la primaria, lo único que podemos medir realmente de longitud son los segmentos rectos. A los segmentos rectos sí los podemos medir de longitud, porque pues medir solo es comparar cuántas veces cabe otro segmento más pequeño, bueno, otro segmento en general, cuántas veces cabe este segmento o una parte de él en este segmento de acá. Eso es medir. Entonces, queda claro, porque caber simplemente es irlo trasladando, es ver pues, justamente cuántas veces cabe, aquí cabe uno, aquí cabe dos. Pero cuando algo es curvo, pues ni siquiera puedo hacer encajar un segmento recto ahí. Entonces, en el fondo, al principio lo único que podemos medir longitudes, o sea, para las curvas para las que podemos medir longitudes es para segmentos o para poligonales que están conformadas por segmentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago para medir longitudes de cosas que no son poligonales? Pues la respuesta va a ser lo que vamos a ver a continuación, y es simplemente aproximando con poligonales, justamente la idea intuitiva que nos han dado toda la vida, ¿no? No más que ahorita la vamos a formalizar un poquito más. Sí, lo voy a hacer de una vez. Me voy a pasar directamente. Sí, vamos a hacerlo. Porque es rápido. Esto es... L... Esto parece logaritmo, entonces no. Le vamos a poner... uy. Lineal, L, longitud, recto, una dimensión. ¿Qué notación uso? Ni modo, a ver. Longitud de C, así lo vamos a representar así. Para nosotros, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser este número? A ver. ¿Cuándo vamos a poder decir que una... Sí, voy a intentar definir qué es esta determinada. Vean la siguiente situación.
sea, por supuesto, C, una curva representada por la... Mejor les voy a presentar una situación y ya de ahí les digo nombres. Por la función f tal que el dominio de f es un intervalo, claro, porque para nosotros las curvas representadas por una función siempre tienen que tener un dominio, un intervalo, pero en este caso particular es un intervalo cerrado, además, a, b, eso entiende que no trivial, no vacío. Si existe, chicos, si existe el límite, también se sobreentiende cuál es este límite, porque ya vieron límites de conforme la norma de partición tiende a algo. Si existe el límite de la norma, conforme la norma de la partición tiende a cero, de las sumas poligonales bajo una partición P de la función f, si existe ese límite, pues vamos a decir primero que nada que la curva tiene longitud. O sea, como si existió ese límite, vamos a decir que si tiene longitud, está bien definida la noción de longitud para esa curva. Y además vamos a llamarle a ese límite, diremos que tiene longitud, y diremos C tiene longitud, o está bien definida su longitud, como quieran. Cuando pase esto. Y además, si es a este número, al que le voy a representar, como le puse ahorita, long de C, pues le vamos a llamar a ese límite, al número, este es un número real, por supuesto, a este número real le vamos a llamar longitud de la curva. C, por supuesto. O sea, cuando existe el límite conforme la norma de la partición, de particiones, por supuesto, del intervalo I, ¿no? Cuando existe este límite de acá, que espero se sobreentienda qué quiere decir este límite, o sea, ya vimos límite de sumas superiores e inferiores conforme la norma de la partición tiende a cero, es la misma idea detrás, nada más que ahora no son sumas superiores e inferiores, son sumas poligonales. Entonces, si existe este límite de aquí, que tiene que ser un número real, podemos decir que la curva C tiene longitud y ese número real la vamos a llamar pues la longitud de C, justamente, que tiene que ser un número real, ¿no? Por la noción que tenemos. Y pues vean cómo tiene todo el sentido del mundo. Longitud. Al límite es lo que le llamamos la longitud de C. Vean cómo tiene todo el sentido del mundo, porque va con la idea intuitiva de que si yo tengo una curva y la voy aproximando, ¿qué pasa cuando la norma de la partición tiende a cero? Pues la poligonal va tendiendo a ser infinita, va a tener muchísimos puntos. Numerables, por supuesto, pero al final muchísimos puntos y la norma de partición tiene cero. Es una partición, si hagamos una partición con una norma muy pequeña, pues tiene que tener suficientemente pequeña, va a tener que tener un número enorme de puntos. Y entonces la poligonal correspondiente a esa partición, pues en cierta manera intuitivamente podemos entender que ya se va aproximando mucho a la curva, ¿no? Es esta idea intuitiva que hay detrás de que a una curva la podemos ver en el fondo. Es una idea errónea, ¿no? Pero que tiene mucha intuición detrás y nos da muchos resultados correctos, a pesar de ser contradictoria. Es esta idea de que una curva en el fondo está conformada por segmentos infinitesimales, ¿no? Rectos, segmentos rectos. Pues más o menos la idea va por ahí, de la definición. Si en efecto, conforme voy haciendo mi poligonal cada vez más fina, que se acerca más a la curva, todas esas poligonales que voy haciendo cada vez más finas, en efecto van teniendo la misma longitud, pues puedo entender que entonces que sí existe, sí está bien definida la noción de longitud para la curva y pues ese número al que tienden pues va a ser la longitud de curva, va a ser la longitud de la curva. Y bueno, pues ya que definimos qué es la longitud de curva formalmente,
Eh, una cosa que me gustaría agregar, chicos, es que más que, o sea, que esta idea intuitiva de una curva con laditos infinitesimales, rectos, etcétera, me gustaría más que, o sea, lo que sí me gustaría afirmar, más que simplemente recordar algo, es que esta idea se formaliza finalmente, ya dejando de lado la intuición, se puede resumir la idea a grandes rasgos a lo siguiente. Cuando tenemos una unidad de medida, que es un segmento recto, podemos medir segmentos rectos. Y a partir de saber medir segmentos rectos, podemos medir uniones de curvas, que son uniones de segmentos rectos. O sea, curvas poligonales. Esas, las curvas que cumplen ser la unión de segmentos rectos, pues son las curvas poligonales. Entonces, como ya sabemos medir segmentos, podemos medir curvas que son unión, poligonales, perdón, pues porque sabemos medir cada uno de los segmentos y pues la longitud de toda la curva sería la suma de la longitud de cada uno de los segmentos. ¿Y cuál es la idea para medir cosas que no están conformadas por segmentos rectos? Pues la idea detrás fue que usamos como base esta idea intuitiva que ya todo el mundo normalmente tiene en la cabeza, pero ya formalmente es, lo único que tienes que hacer es aproximar tu curva, o sea, ya, esto es como una descripción detallada, como aquí, sí, o sea, cómo se mide la longitud de una cosa curva, una cosa que no está conformada, que no se puede ver como la unión de segmentos, pues aproximándola con una poligonal. O sea, lo que yo hago es aproximar la curva lo más posible con una poligonal que pase, que los extremos, los vértices de la poligonal estén sobre la curva y pues con esa poligonal yo le calculo su longitud y digo, la longitud de la curva la voy a entender como la longitud de la poligonal aproximadamente. La longitud de la curva la voy a entender como la longitud de la poligonal que la aproxima. Entonces, y así es como ya podemos medir cosas curvas. ¿Cómo? Usando algo que ya sabemos medir, cosas poligonales. Aproximando una cosa curva con cosas poligonales. Muy finitas, ¿no? Bueno, una cosa más que me gustaría decir es que esta noción de aproximar una curva ahora sí, o sea, sin segmentos de línea recta, unión de segmentos de línea recta, con una poligonal se extiende a la definición general de longitud para una curva cualquiera. Eh, y, pero en este caso yo solo, pues les dije, vi la definición como para curvas, que como les dije, representadas por una función, ¿no? Que entendíamos que se puede ver la curva como la gráfica de una función en un intervalo cerrado, además, en nuestro caso. Entonces, bueno, yo nomás ahí me voy a quedar para definir longitud de curva, pero esta longitud, pero esta noción de aproximar con una poligonal se extiende y lo pueden ver en geometría analítica. La definición ya general para curvas que no necesariamente son la gráfica de una función en un intervalo cerrado, con dominio en un intervalo cerrado. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, lo que voy a ver ahora, ya definimos que longitud de curva es un teorema. No lo voy a probar, nomás no lo voy a probar del todo, pero pues más o menos. El teorema sería el siguiente. Dice, sea F y C. Vamos a tener dos objetos en este teorema, nada más. Bueno, de dos partimos, mejor dicho. Tal que C es una curva, ya sabemos qué significa lo que estoy escribiendo, representada, fue la primera definición que vimos, representada por la función F. Con el dominio de F, si un intervalo, pues por definición tiene que ser un intervalo, pero además va a ser un intervalo cerrado. Y además, ya que C es una curva representada por la función F, sabemos que la función F tiene que ser continua, por cómo entendimos que iba a ser una, cómo definimos, qué dijimos que significaba ser una curva representada por una función.
Pero además, si agregamos que f es derivable en todo i, en todo su dominio, es derivable en todo a, b cerrado, entonces estas son las como el encabezado del teorema. Vean cuántas cosas son. Tenemos dos objetos. C es una curva representada por una función f, primera cosa. El dominio de la función es un intervalo, sí, por definición tenía que ser un intervalo, pero además un intervalo cerrado, 2, y además la función es derivable. Si pasan esas tres cosas en el preámbulo, y además, fíjense qué es lo que tiene que pasar. Si existe la integral de Riemann, la integral definida en el intervalo i, o sea, de una vez la voy a poner, o sea, el intervalo i es a, b, entonces la voy a poner. ¿De qué función? De la siguiente. 1 más la derivada de f al cuadrado y le sacamos raíz a ese resultado. Esa es una función completamente bien definida en todo a, b, porque la derivada lo está. Al elevar al cuadrado es un número siempre positivo, al sumar 1 lo que queda dentro es siempre positivo estrictamente, no más mayor o igual que 0, y podemos sacar raíz. Entonces, esta es una función completamente bien definida en el a, b. Si resulta ser que esta función es Riemann integrable en todo el intervalo a, b, en todo i, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, bueno, lo voy a escribir por cuestión de espacio, lo voy a escribir acá abajo. Si pasa eso, entonces existe la longitud de la curva. No tiene sentido hablar de la longitud de la curva, y además este numerito va a ser igual pues a la integral en cuestión. Déjame poner el de x. Recuerden que no siempre se pone, pero pues ahorita se lo voy a poner. O sea, representa lo mismo, no es solo cuestión de notación. 1 más f tilde de Entonces vean cómo, primero, antes de pasar a la prueba, lo que me gustaría que notaran es, bueno, pues si tenemos una función en un intervalo cerrado, continua y además derivable en todo el intervalo, entonces su gráfica, que vamos a poner igual al conjunto C, es una curva que si resulta ser que esta función de aquí es 1 más la derivada al cuadrado, raíz de eso, es integrable en a, b, lo que en general en nuestros casos siempre va a pasar, pues entonces va a resultar ser que la curva en cuestión, la gráfica de la función, va a ser una curva con longitud bien definida, y además esta integral, este numerito que podemos calcular, va a ser la longitud de la curva, va a resultar ser igual. Pues eso, o sea, en la práctica lo único que vamos a hacer es, para calcular, en la práctica lo que vamos a hacer es, nos van a dar un conjunto, casi siempre es, nos van a dar un conjunto C, vamos a encontrar la función que la representa, vamos a encontrar que siempre es derivable, vamos a encontrar que esta cosa de aquí va a ser integrable, la integramos en todo el intervalo, y pues ahí vamos a encontrar la longitud de la curva. En pocas palabras es el algoritmo, ¿no? Práctico, perdón, para hacer las cosas. Y pues lo que voy a hacer es intentar, aquí tenemos la afirmación, esta cosa es verdadera, de acuerdo a las definiciones que hemos visto, entendiendo cada cosa de acuerdo a las definiciones que hemos visto, y lo que voy a hacer es como intentar ver los pasos del medio, es decir, la prueba, pero no lo voy a hacer del todo, más lo voy a hacer más o menos. O sea, el resto de la prueba ya es bastante simple, ya son más formalidades. Lo que voy a poner es como el cuerpo, lo más importante, la idea más fundamental de la cual parte la prueba, y ya pues ustedes terminan los pasos finales si es de su agrado. Miren, lo que vamos a hacer es, tomemos una partición fija pero arbitraria cualquiera del dominio.
de la función que puede ser un intervalo cerrado, ¿no? El intervalo A, B. Tomamos una partición cualquiera y agarremos la suma poligonal correspondiente a esa partición de la función f, o para la función f. Ya sabemos qué es esto, ¿no? Es la longitud de la poligonal que queda definida con esta partición. Pero bueno, también eso se puede ver simplemente como, ya lo habíamos visto, como este número por definición, ¿no? Era la suma desde j igual a 1 hasta n, suponiendo que la partición tiene n puntos, bueno, n más 1 puntos, mejor dicho, y n subintervalos es lo que nos divide. Saben que este tiene que ser A y este tiene que ser B por definición de partición. Pues lo que vamos a hacer es, ¿qué sería esto por definición? Sería la suma desde j igual a 1 hasta n de la norma de el vector delta x j décima, delta y j décima. Y bueno, corriendo j desde 1 hasta n. Hay que sumar todo eso. Pero pues recordando, ay Diosito, una disculpa. Nos podemos recordar que esto no es más que pues la raíz, la suma desde j igual a 1 hasta n. La norma no es más que la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? Esto es la raíz de delta x y al cuadrado más delta y al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es, recuerden quién era delta x y delta y, lo vimos en las definiciones, la forma de nombrar antes. Solo voy a sustituirlo, solo voy a sustituir quiénes son esas cosas. Desde j igual a 1 hasta n, raíz de, quedaría, pues esto sería xj décima. Ay, ¿por qué le puse? Aquí no es y, disculpen. Es delta xj décima, delta y j décima. Un error cambiar de índice a la mera hora de escribir, en las notas tenerlo de otra manera. Pero bueno, sería delta xj décima, pues es xj décima menos xj menos 1. La xj décima menos la x anterior. Ya esto lo estamos elevando al cuadrado. Más delta yj décima, pues es la diferencia entre lo que vale la función en la xj décima y en lo que vale la función en la x anterior, j décima menos 1. J menos 1. Ya esto hay que elevarlo al cuadrado. Y bueno, hay que sumar esto desde j igual a 1 hasta n, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a factorizar vamos a factorizar un xj menos 1 al cuadrado, que sabemos que son diferentes, porque esa partición está ordenada, entonces tienen que ser diferentes. Y bueno, lo que voy a hacer es factorizar esta cosa de aquí. Entonces, si la factorizo, bueno, lo voy a hacer primero bien y luego lo voy a borrar para... Bueno, voy a hacerlo. Voy a factorizar esto de aquí. Si quiero factorizar esto de acá, lo tengo que multiplicar y dividir. Entonces va a quedar raíz de xj menos xj menos 1 al cuadrado. Esto multiplicando por 1 más f de xj menos f de xj menos 1. Esto entre xj menos 1. Y esto quedaría al cuadrado. Así quedaría. O sea, aquí lo que hice fue multiplicar y dividir por este factor aquí para poder factorizarlo. Y ya después elevé todo esta cosa al cuadrado entre esto al cuadrado. Lo estoy viendo como esto entre esto al cuadrado. Pura álgebra. Entonces, lo voy a hacer aquí mismo. Puedo distribuir, creo que es la palabra, la raíz entre este factor y este factor. Y entonces quedaría
raíz de esto de acá por raíz de esto de aquí. Pero la raíz de esto de aquí, ya que está elevado al cuadrado, pues simplemente es el valor absoluto de esto. Pero estarán ustedes de acuerdo que el valor absoluto de esto es eso mismo, porque al ser una partición ordenada, ya sabemos de la definición de partición ordenada, que XJ es un punto siempre mayor que el anterior, ¿no? Entonces esto es un número positivo, siempre. Y bueno, pues llegamos a esta expresión. Esta es la que yo buscaba finalmente. Entonces observen cómo simplemente esto es pura álgebra en la que no hemos utilizado nada más que álgebra válida para todos los números reales, a toda función y toda partición. Ni siquiera hemos usado que la función es continua ni nada. Entonces, esto es válido siempre. Lo que voy a hacer ahora es ver esta cosa de aquí. Y observen que esta cosa de aquí nos recuerda mucho a un teorema. Espero sepan cuál. El teorema del valor medio de Lagrange o de Cauchy, no sé cómo lo habían llamado ustedes. El teorema del valor medio de Lagrange, creo que es. Para la derivada. Y pues nada, lo que voy a hacer es recordarles qué dice ese teorema. Con la voz nada más, no lo voy a escribir. Lo que nos dice es que si una función es derivable en un intervalo, en particular, o sea, en este caso, por ser, a ver cómo estaría mejor. Para cualquier j, desde 1 hasta n, que es el número de subintervalos que tenemos, el intervalo j décimo, pues es un subconjunto del intervalo entero, ¿no? Del A, y por ser f derivable en todo i, pues lo es en un subconjunto, ¿no? En ij, que en un subconjunto, además, ¿cuál es la palabra? Pues que es un intervalo. Esa es la palabra, un subconjunto que es cerrado, además. Recuerden quién es este intervalo, por si no recuerdan, el ij es igual a xj menos 1, xj. Es el intervalo entre estos dos puntos de la partición. Y bueno, al ser f derivable en ij por el teorema del valor medio, así lo voy a poner, teorema valor medio para la derivada, se cumple en particular. ¿Qué nos decía ese teorema? Que para una función derivable en un intervalo abierto y continuo en el intervalo cerrado, la diferencia de la función evaluada en los extremos del intervalo entre la diferencia entre la longitud del intervalo es igual al valor de la derivada para un punto psi en el interior del intervalo en cuestión cerrado, ¿no? O sea, y aquí en particular lo que quedaría, solo revisen qué dice esto, espero me hayan entendido con las palabras, pues quedaría entonces que existe si, le voy a llamar, si estamos en el j, le voy a llamar si j décima, tal que pertenece al intervalo en el que estamos, en el intervalo j décimo, pero en particular en su interior, es decir, en x j menos 1, xj décimo, tal que la derivada de la función en ese punto, pues es igual pues, a la tangente entre estos dos puntos, ¿no? Es f de xj a la velocidad promedio entre estos dos puntos, también se le llama f menos f de xj menos 1
sobre xj menos xj. Vean cómo esta es la velocidad promedio de la función entre estos dos puntos. Y bueno, tenía muchas interpretaciones ese número, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que noten, entonces, esto fue válido para cualquier j desde 1 hasta n. Y aquí estamos sumando desde j igual 1, desde 1 hasta n. Entonces yo puedo sustituir para cualquiera de las j esta cosa de aquí por la derivada de la epsilon j décima correspondiente. Entonces esta expresión de aquí se convertiría en la suma desde j igual a 1 hasta n de xj menos 1 por raíz de 1 más esto pues resulta ser igual a la derivada de la epsilon j décima correspondiente para esa j, para ese índice en particular en el que estemos en ese momento. Esto lo da adentro, pero está elevado al cuadrado, entonces yo elevo al cuadrado. Y ya finalmente, bueno, esta cosa aquí ya resulta ser igual a esto, ya avisamos que la defunción era derivable en todo y ya finalmente, vean cómo se podría pedir que la función fuera derivable en todo y menos en los extremos de en A y B. Podría ser también una opción, pero aquí yo lo vi como derivable en todo el intervalo. Pero podríamos debilitar la hipótesis, ¿no? Pero bueno, mejor dejémoslo así. Y bueno, ya lo último que quiero que noten es que pues esta cosa de aquí le podemos llamar, es a lo que le hemos venido llamando en la integral de Riemann, delta xj décima, y aquí también lo llamé de esa manera, entonces lo voy a sustituir como delta xj décima. Entonces me gustaría que notaran que si yo definiese una función, le voy a llamar t de x, le voy a llamar a esta función siguiente, t de x, o una función que va desde el intervalo a, b, hasta los reales, y tal que a cada x lo que le asocia, pues esto es lo obvio, la integral que aparece en el teorema que estamos queriendo. Recuerden que esto es la prueba de un teorema que es verdadero y que ya les expliqué, que ya entendimos. Esto solo es la prueba, cómo se llega de las hipótesis o una pseudo prueba, casi prueba, cómo se llega de las hipótesis a las conclusiones. Entonces agarramos la función en cuestión que tenemos que integrar para poder conocer la longitud de la curva y le estoy llamando t de x a esa función. Entonces me gustaría que notaran que esta cosa de aquí arriba no es más que, bueno, para empezar es la suma poligonal correspondiente a la partición P para la función f. Pero a la vez esta cosa de aquí tiene la forma completa de, o sea, una vez que que definimos esta función de esta manera, yo puedo ver a esto de aquí simplemente como la suma desde j igual a 1 hasta n de delta xj décima por la función t evaluada en el epsilon j décimo correspondiente. Porque esta cosa de aquí, pues, es esta función de aquí evaluada en el epsilon j correspondiente. Pero observen que esta cosa de aquí, chicos, pues no es más que la suma de Riemann de la función para la partición P, por supuesto, porque seguimos teniendo el mismo número de puntos y son los mismos puntos para la partición P, es la suma de Riemann de la partición P para la función f, perdón, ¿para qué función? Para esta función de aquí, para la función t. Y para una manera de escoger las epsilon, que le voy a llamar epsilon barra, que pues no es más que la epsilon barra, no es más que pues todas las epsilon que tenemos que seleccionar en las que se cumple que la derivada es igual al promedio, a la velocidad promedio de la función en cada subintervalo, ¿no?
Entonces esta epsilon simplemente sería epsilon 1, epsilon 2, bla, bla, hasta epsilon n. Esta es la forma de escoger epsilon. Entonces, esto se puede ver como esta cosa aquí no es más que la definición completamente de la suma de Riemann de la partición P para la función T ahora, no para la función en favor de la T, esta cosa de aquí, con esta forma de escoger los valores intermedios, epsilon, esta de acá. Y ustedes me dirán, y vean que esto fue válido para toda partición. Entonces, ¿qué estamos llegando? La conclusión final es esta. Para cualquier partición, la suma poligonal de la partición para la función f está resultando ser igual a una de las sumas de Riemann para la misma partición, para una nueva función diferente a la f, con una manera de escoger epsilons que ya quedó aquí bien entendida cuál es. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí eso qué? Pues esa es la parte que ya no voy a terminar de probar, pero ya es como muy claro. Le voy a hacer como muy mnemotécnicamente, o sea, solo voy a escribir, es lo que voy a intentar decir, pero detrás de ello tiene que haber una justificación mejor en lo personal pienso, y es simplemente ver que entonces, como tenemos, ¿qué tenemos por hipótesis, chicos? Aquí fíjense cómo no hemos usado ni siquiera todavía la hipótesis de nuestro teorema. Bueno, estamos usando el encabezado, que la función era derivable, pero nuestra hipótesis era que existía la integral de Riemann entre a y b de la función raíz de 1 más la derivada de x al cuadrado. Pero pues esta cosa de aquí, esta función de aquí no es más que la función t de x. Entonces nuestra hipótesis la podemos entender como que existe la integral esto es equivalente a que existe la integral de AB de la función t de x, que llamé t de x. Esta de aquí. Pues la misma cosa. Pero sí, ¿qué significa? Quiero que recuerden una de las tres definiciones equivalentes que vimos para suma de Riemann. ¿Qué significa que esta integral exista, chicos? Pues significa, o sea, una de las consecuencias de que esa integral exista, o definición si lo quieren ver, o si esa integral existe, quiere decir que el límite, conforme la norma de la partición tiende a cero, de las sumas de Riemann para cualquier partición, bueno, en una partición dada para la función f y para cualquier forma de escoger las épsilons, convergió a lo que le llamamos la integral de la función en cuestión en el intervalo. Entonces, que esta integral exista, una forma de entenderlo es que haya existido este límite. Pero entonces, ya que existió este límite, esta es la parte que no voy a justificar del todo, pero que espero quede muy intuitivo ya la idea, ya es más fácil esta parte. Si este límite existe, como algunas de estas sumas de Riemann, para una forma particular de escoger las epsilon, para la forma que vimos, si donde la epsilon 1 pues es la epsilon tal que cuya derivada es la probabilidad promedio en el intervalo 1, etcétera, ¿no? Para una forma de escoger las epsilon particulares, esta suma de Riemann pues se puede ver, la podemos sustituir como la suma poligonal. La integral significa que existe este límite, y viendo que esto es para cualquier forma de escoger epsilons, para cualquier partición, para la función f, yo le llamándolo aquí f. No, la función t. O sea, ¿cuál fue la función integrable? T. Entonces eso quiere decir que sus sumas de Riemann convergieron conforme la norma de la partición tendía a ser. Para cualquier forma de escoger epsilon, valores intermedios y para cualquier partición. Conforme la norma de la partición tiende a 0, etc. Existió este límite. Y como para una forma particular de agarrar estas epsilon, a ver, esto es para cualquier forma de agarrar las epsilon, pero si la agarramos de la forma en la que lo vimos antes, podemos sustituir esto de aquí por la suma, déjenme por eso mejor llamarla aquí, una forma cualquiera de agarrar las epsilon, los valores intermedios, pero si yo agarro, como es para cualquier forma de agarrar los valores intermedios, si yo agarro, disculpen, aquí me está haciendo bolas, la forma particular que dije ahorita, podría sustituir esto es algo muy mnemotécnico, por esto de acá, por esta igualdad que tenemos aquí. Entonces yo podría poner, si esto es para cualquier forma de agarrar las epsilon, pues yo agarro una particular y esta cosa tiene que seguir siendo verdadera.
lo que podríamos resaltar de aquí entonces es sustituyendo de alguna manera, es que el límite conforme la norma de la partición tiende a 0 de las sumas poligonales para con la partición P para la función F, pues va a existir. Si este existió, a fuerzas, como algunos de estos términos son iguales a las sumas poligonales y este límite existió, el límite de las sumas poligonales también existe. Esa es la idea. No la voy a terminar de probar, les digo, porque la igualdad importante es esta. Una vez que se tiene esto, hacer esto, probar que si esta cosa existe, entonces esta cosa existe, es fácil. Aquí lo hice como una simple sustitución particular, si ustedes quieren. Pero pues se puede hacer formalmente y pues se los dejo de tarea. Y pues nada, ya que tenemos que si existe este límite, pues es inmediato. ¿Qué significa que este límite? Y no nomás existió, sino que serían iguales, por supuesto. Entonces, ya que tenemos que si existe este límite, pues significa que existe este límite, significa que existe la longitud de la curva. Se puede hablar de la longitud de la curva, no es una noción ambigua. Existe la longitud de la curva, que es C, pero pues C también se puede ver como la gráfica de F. Lo mismo, es el mismo conjunto, C y la gráfica de F son la misma cosa por hipótesis. Y además, la parte de existir, pues va a ser igual a este límite, ¿no? Habíamos quedado. Pero este límite está resultando igual a este límite de acá. Pero este límite de acá, el límite de las sumas de Riemann de la partición, de las sumas de Riemann para la función t, pues no es más que a lo que le llamábamos a este límite, a este número, cuando existe, es a lo que le llamamos la integral de la función t en el intervalo en cuestión. Entonces está siendo igual a la integral desde a b de t de x, pero la voy a sustituir. ¿Quién es t de x? Raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Y pues ahí está, chicos. Y esta es la conclusión, ¿no? Esto era lo que teníamos que llegar. Vean cómo si usé la hipótesis aquí, lado izquierdo. Usé el encabezado y la hipótesis del lado izquierdo, ¿no? Que era que esta integral existía. O lo que es lo mismo, la integral de t de x existe. Y ya con eso, ya solo usé esta igualdad que habíamos encontrado, sustituí, y bueno. Les digo que ese no es un paso muy formal, pero pues se los dejo las pequeñas formalidades para ustedes. Y bueno, pues aquí, ahí quedaría aprobado. Entonces ustedes pues ya saben cómo calcular longitudes de curva representadas por funciones, chicos, en intervalos cerrados. Lo único que quiero hacer quiero hacer un ejemplo, por supuesto, el ejemplo más obvio de todos, por cierto, pero más aún que hacer un ejemplo, lo que quiero hacer es cómo recordarles cuál es la fórmula para medir la longitud de curva. Esto es meramente, o sea, voy a usar la palabra mnemotécnico, pero lo que intento decir con esa palabra, porque según yo no es la misma definición la que viene en el diccionario que la que yo uso, y lo que intento decir es simplemente para que recuerden cómo es la fórmula, porque a veces nos va a olvidar cómo es la fórmula para integrar, para encontrar longitud de curva, que es esta de aquí. Hay que integrar, para encontrar la longitud de curva de una función f en un intervalo cerrado, de la gráfica de una función f en un intervalo cerrado, lo que hay que hacer es integrar la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo nos acordamos de esto? Porque a veces que se nos puede olvidar en el intervalo, ¿no? Pues lo que quiero que hagan es que vean quién es esta cosa de aquí. Para eso, recuerden que, imaginemos que aquí tenemos a nuestra función f, y pues esto sería c, que es la gráfica de f. La función f en el intervalo a, b, como ejemplo. Recuerden que la derivada, chicos, no es más que la pendiente de la recta tangente. La recta tangente en un punto, pongamos, la derivada, vamos a llamarle recta tangente en x, para esta x. Entonces la derivada en x, geométricamente, unas interpretaciones de la derivada cuando existía, pues era simplemente la pendiente, ¿no? M, la pendiente de pues esa recta. ¿Cómo lo pongo? M de
la recta tangente en X. Pero recuerden que la pendiente de una recta, como lo digo, recuerden que la pendiente de una recta no es más que la tangente del ángulo que hace. O sea, si este ángulo de aquí es θ, el ángulo que la recta tangente hace, déjame llamarle θ de X, entonces esta cosa de aquí no sería más que la tangente de θ de X. Sí, porque aquí la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y que justamente es lo que hacemos para calcular la derivada, delta f entre delta x, agarra el límite. Entonces, bueno, pues tenemos que la derivada se puede entender como la tangente del ángulo que la recta tangente, la tangente trigonométrica, que la recta tangente que pasa por el punto, hace con respecto al eje X. O sea, del ángulo que la recta tangente hace con respecto al eje X, le sacamos la tangente trigonométrica de este ángulo y sería igual a esto de acá. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y eso a mí qué, no? Pues me gustaría que hiciéramos, sustituyendo esto acá, me gustaría que hiciéramos álgebra, y lo que nos queda es 1 más la tangente de θ de x al cuadrado, raíz de esto, y recuerden, una de las identidades trigonométricas es que 1 más la tangente al cuadrado, o si lo quieren ver como la pendiente, también le podemos poner la pendiente en x, vamos a entenderlo así, también lo pueden ver así, pero bueno. Recuerden que una de las identidades trigonométricas es que la tangente al cuadrado de cualquier ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado. Entonces esto es la raíz de la secante al cuadrado de θ de x, del mismo ángulo. Y pues esto no es más que el valor absoluto de la secante, ¿no? De θ de x. Y ustedes me dirán, bueno, sí, ¿y eso qué? Pues, imagínense entonces, voy a intentar hacer como un hiperzoom aquí. Sí, voy a hacer como un zoom. Imagínense que esto es un zoom. Estamos aquí. Aquí está la curva. Aquí está el punto X en cuestión. Aquí está la curva. Esta es la recta. El dibujo no lo tengo hecho. Entonces va a ser, esperemos que me quede bien. Este es el punto X, supongamos. X. Muy bien. Y bueno, este es el ángulo θ de X que está puesto ahí. Entonces, quisiera que vieran, así como geométricamente, imagínense que esto es un delta, un cambio en X, un paso en X muy pequeño, por eso el D de X y no delta, lo que se suele llamar un infinitesimal o diferencial, como quieran. Esto es pura noción intuitiva, no me quiero meter con eso. Entonces, si yo multiplico D de X por este numerito de aquí, que resulta ser el valor absoluto de la secante, recuerden que la secante, aquí yo lo que tendría como viendo que esto es un super zoom, D de X se vería más grande, se vería como así, X más D de X sería esto, entonces todo esto sería de X. Entonces, déjenme pegarlo un poquito más, por tramposo nada más. Muy bien, más o menos así. Ténganme paciencia, por favor. Esperemos el dibujo valga la pena para que se acuerden. Entonces esta es la recta tangente. Aquí está el punto. Entonces quiero que observen que cuando multiplicamos secante del ángulo en cuestión, del valor absoluto de la secante, pues, por el delta X, lo que obtenemos es la longitud de aquí a aquí de la recta tangente. Espero lo noten. Ojalá tuviera más colores, pero no tengo. ¿Por qué? Porque la secante no es más que hipotenusa entre cateto adyacente. Yo aquí tengo un triángulo. Déjenme ver si tengo otro color, es que es muy... Espero se note. Yo aquí tengo un triángulo. Rectángulo. Entonces,
si yo multiplico secante por el cambio, por el cateto adyacente, lo que voy a tener es la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo va de aquí a aquí. O sea, es lo que hay de la recta tangente entre x y más d de x. Y me lo está dando en valor absoluto, además, la hipotenusa en valor absoluto. Entonces, observen, pues que lo que estoy obteniendo es esta longitud de la recta tangente, este pedacito de aquí, que si es un cambio muy pequeño en x, esta longitud de aquí a aquí, en efecto, es muy, muy parecido a la longitud de la curva de aquí a aquí. Entonces, observen cómo lo que estamos haciendo en el fondo pareciera es aproximar segmentitos de la curva, de aquí a acá, la aproximo, con pedacitos de las rectas tangentes, que si es muy pequeña la partición, el delta X, este pedacito en efecto es muy parecido en longitud a la cosa curva que le subyace abajo, por así decirlo, o que sí, pues a la curva, ¿no?, correspondiente en este intervalo. Es muy parecido al pedazo de recta tangente en ese intervalo cuando el intervalo es muy pequeño. Entonces, la idea es esa. Tú me dirán, bueno, entonces, ¿a mí por qué me estás diciendo esto? Pues que recuerden eso, o sea, si quieren encontrar la longitud de la curva, recuerden que lo que tienen que hacer en el fondo es multiplicar la secante, hipotenusa entre el cateto adyacente, por el cateto adyacente, que en este caso sería el diferencial en x. Entonces ya recuerdan que, bueno, la hipotenusa entre el cateto adyacente, el magnitud, pues es la secante, y ya recuerdan que la secante se saca como 1 más la tangente al cuadrado, y ya recuerdan que la tangente pues no es más que la derivada. Es más o menos la idea de cómo me acuerdo de cuál es la fórmula. Geométricamente me acuerdo de esto, y ya llego a esto de acá. Si hago todas veces. Espero les sirva para recordarla. O sea, vean aquí una secante. Espero la puedan ver. Y bueno, ya para terminar, un ejemplo muy rápido. Un ejemplo muy, muy rápido. No quiero durar mucho. Muy bien, aquí lo tenemos. Pues el ejemplo rapidísimo va a ser medio círculo. Imagínense que tenemos un círculo, pero bueno, yo solo voy a tomar la mitad de arriba. Esta de aquí. Voy a tomar la mitad de abajo, ¿no? Pero yo solo quiero agarrarla arriba. En este caso. Podría ser cualquiera. Entonces, supongamos que esta es mi curva C. Observen que esa curva C, supongamos que el radio del círculo es R, entonces esto sería de R y esto sería menos R. Esto aquí sería R y esto de acá sería menos R. Y observen que ese pedazo de curva, o sea, solamente lo de arriba, lo continuo, se podría representar, si es un círculo, no lo voy a hacer ya muy rápido, como la curva representada por qué función. Ustedes estarán de acuerdo que la función que representa esa curva es la función que va de menos R a R a los reales. Vean cómo es un intervalo, y además es un intervalo cerrado, y tal que a f de x lo que le asociamos es raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Esto de aquí. Recuerden que la fórmula de un círculo de geometría analítica es x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado, y pues despejo la y me quedaría r cuadrada menos x cuadrada es igual a y cuadrada, ya que y es positiva en este caso, pues puedo sacar raíz y el valor absoluto de y es igual a y. Entonces llego a esto de acá. Esta es la idea de cómo calcularla. Entonces, en efecto, primero que nada, f es continua. Continua. Por supuesto, C es un subconjunto de R2. F va tiene como dominio un intervalo. Y
Además, la gráfica de f se puede corroborar. Ustedes háganlo si quieren formalmente, pero es claro. Pues es igual a c, al semicírculo de arriba. En efecto, está pasando eso. Entonces, en efecto, podemos decir que c es la curva representada por esta función f. Y además, al notar que está pasando esto, que al notar que f es continuo, es derivable en todo i, bueno, de hecho esto va a ser falso. Es derivable, no va a ser derivable en todo i, chicos. F va a ser solamente derivable en... F es derivable solamente aquí, en menos r, r. Pero si es continua en todo el cerrado, ¿no? En menos r, r cerrado. Vamos a sacar la derivada. Si uno deriva, lo que queda es, háganlo ustedes en casa, quedaría un medio de la raíz, luego queda la raíz abajo, porque quedaría menos un medio, y luego sería la derivada de lo de adentro de la raíz, que es menos 2x, quedaría aquí menos 2x, pero este 2 y este 2 se van, entonces queda esto. La derivada es esto de aquí. Vean cómo, esto no es la razón, ni es la prueba, ni mucho menos. La cosa tiene que ver con que la raíz no es derivable en el cero. En el fondo la formalidad es esa. O sea, lo que estamos usando aquí es la regla de la cadena para derivar, y la regla de la cadena requiere hipótesis, ¿no? Pero no me voy a meter con eso. Lo que quiero que vean es que si aquí yo evalúo en R o en menos R, esta cosa de acá, el denominador, se hace cero y esta cosa diverge. Entonces, en efecto, esto es derivado. No está definida en menos R y R. Es como una confirmación, si quieren verlo así. Entonces, ya que no está definida ahí, lo que yo voy a hacer es intentar entonces encontrar no la longitud de curva de todo el círculo, sino del círculo, de todo el círculo de arriba, el semicírculo de arriba, sino de una parte nada más, de la parte que está entre R menos epsilon, siendo epsilon un número muy pequeño positivo, y menos R más epsilon. Entonces, nada más entre aquí y aquí, la parte del círculo que quede en medio de estas dos cosas es la que quiero conocer su longitud. Entonces, para eso sí se cumpliría por supuesto que ese pedazo del círculo, déjenme llamarla ese pedazo del círculo C de epsilon. Entonces, por supuesto se estaría cumpliendo que esta función iría de menos R más epsilon a R menos epsilon. La regla de correspondencia sería la misma. F sería continua en ese intervalo, porque es más chiquito que el otro. C es un subconjunto de, C de epsilon es un conjunto de R2. El dominio es un intervalo, además es un intervalo cerrado. Déjenme escribir esto de nuevo. Menos R más epsilon, R menos epsilon. Está ocurriendo que la gráfica de la función está en cuestión. Déjame verla esta función f de epsilon también. Porque, pues por mnemotécnica, ¿no? De aquí. Por nombramiento, por lo que estamos haciendo. Estamos recortando el dominio entero, los extremos en epsilon. Ambos extremos lo estamos recorriendo epsilon, hacia el centro. Y pues en efecto el dominio de la función es un intervalo. La gráfica de la función f epsilon es c epsilon. Y f epsilon si es derivable en todo su intervalo cerrado ya. Como esta cosa solo no era derivable en los extremos, si agarramos un intervalo cerrado más chiquito, pues iba a ser derivable en todo. Y bueno, aparte la derivada va a valer esto. ¿Qué más necesitábamos? Y es un intervalo cerrado. Entonces ya que tenemos todas estas cosas aquí, estamos cumpliendo todas las hipótesis. Bueno, hasta aquí lo que estamos cumpliendo es poder decir que f de epsilon, bueno, que c de epsilon es representada por f de epsilon. Aquí ya tenemos que aparte es un intervalo cerrado, hasta aquí, perdón, quedaría eso. Tenemos que el intervalo es cerrado y que la función es derivable, entonces ya está, con eso estamos en el encabezado del teorema que acabamos de ver. Y finalmente, si encontráramos que esta cosa es integrable en el intervalo, pues podríamos saber cuál es la longitud. Pero pues claro que va a resultar ser que esta cosa de aquí
Déjenme poner aquí una epsilon para entender que es la derivada de la f epsilon. Va a resultar que esta cosa aquí en efecto es integral en el intervalo, menos r más epsilon, en el intervalo correspondiente, ¿no? R, menos epsilon. ¿Por qué lo va a hacer, chicos? ¿Por qué existe esta integral? Pues porque esta cosa no nomás es, esta cosa de aquí, es continua en este intervalo. Vean cómo es la razón de dos funciones continuas y por lo tanto es continua. Entonces, al ser continua, una función continua en un intervalo es integrable, indefinidamente, ¿no? En ese intervalo, riemannianamente. Entonces, claro que existe, y ya que existió, pues ya tenemos entonces cuál sería la conclusión, y aquí estamos viendo todas las hipótesis rápidamente, pues porque ya no tengo mucho tiempo, disculpen. Pues tendríamos que existe la longitud de C de epsilon, que es este pedazo de círculo de aquí, C epsilon, mejor dicho, y pues además va a ser igual a la integral de D menos R en el intervalo en cuestión, en el intervalo de la función que la representa, que es menos R más epsilon a R menos epsilon de la derivada, ¿no? De f de epsilon, que era esta cosa, menos x sobre raíz de r cuadrada menos x cuadrada. ¡Ay, qué tonto estoy! No, chicos. Ya por cuestiones de tiempo no lo puedo repetir, chicos, pero estoy mal, ¿no? Justo este es un error muy común. Qué bueno que lo cometí. Voy a jugar a que lo hice a propósito, pero no es cierto, la verdad. Esta cosa es continua, pero recuerden que no es la integral de esto la que tenía que existir, sino de 1 más esa cosa al cuadrado, raíz de eso. Tiene que existir la integral de esto en el intervalo. Pero bueno, de nuevo, ya que esta cosa es continua, cuando elevo al cuadrado sigue siendo continuo, cuando sumo 1 sigue siendo continuo, y cuando saco raíz sigue siendo continuo en todo el intervalo. Entonces, por supuesto que sí va a existir esta cosa de aquí. Esta es la cosa que sí tiene que existir. Una disculpa. Esto no ayuda mucho al aprendizaje. Pasa por estar apurado. Y por existir esta cosa de acá, por lo que acabo de decir, pues existe la longitud de la curva y además va a ser igual a esta integral, ¿no? De la curva C epsilon y va a ser igual a la integral de, en el intervalo de 1 más la derivada de epsilon al cuadrado, raíz de ese resultado. Y bueno, lo que sí sabemos es que ya calculamos quién fue la derivada de f epsilon. No importa quién haya sido la epsilon, mientras haya sido muy pequeña, pues resultó ser esto de aquí. Entonces, si yo elevo al cuadrado y sumo 1 y saco raíz, no lo voy a hacer ya, pero hagan el álgebra, o sea, hagan esta cosa de aquí, sustituyan esto acá, y lo que les va a quedar es que esta cosa es, o sea, lo que quedaría dentro, haciendo simplemente álgebra, y esto al cuadrado más 1 es, queda esto, r sobre raíz de r cuadrada menos x cuadrada de x. Háganlo por favor en su casa, sustituyan esto acá, y bueno. El punto es que esto se puede integrar muy fácilmente, saco r, que es una constante, y pues quedaría la integral de 1 sobre r cuadrada menos x cuadrada, raíz de eso. Y resulta ser que la integral de eso, se los dejo de tarea, tiene que ver con la integral del arcoseno o arcocoseno, cualquiera que ustedes gusten. La integral de esta cosa de aquí, búsquenla o integren ustedes a partir de cambio de variable, lo pueden hacer. Va a ser igual a ver, estoy hablando muy rápido. No importa que tardemos un poco más, ni modo, chicos, discúlpenme. Tengo que integrar esta cosa. Estoy poniendo el de x, pues lo pongo siempre, ¿no? Tengo que integrar esta cosa de aquí
en ese intervalo. Pues resulta ser que voy a usar el segundo teorema fundamental del cálculo. Si quiero integrar esto riemannianamente en este intervalo definidamente, pues lo que puedo hacer es encontrar una antiderivada de lo de adentro y luego evaluar en los extremos. Y resulta ser que una antiderivada de lo de adentro la pueden calcular una integral indefinida, que es lo mismo que una antiderivada. De lo de adentro resulta ser la siguiente función, menos arco coseno de x sobre r. Resulta ser eso. Los dejo de tarea que encuentren que en efecto esto es una antiderivada de esta función de aquí. Pero habría que evaluar en los extremos, ¿no? Entonces evaluar en r menos epsilon y esto es r menos r más epsilon. Bueno, pues evaluamos para ya finalmente encontrar la longitud de c de epsilon del círculo, del pedazo de círculo en cuestión. Y encuentro que la longitud de c epsilon pues resulta ser igual a menos r por arco coseno de 1 menos epsilon sobre r menos arco coseno de menos 1 más epsilon sobre r. Ese es el resultado. Y pues ya encontramos cuál sería el pedazo, la longitud de esta curva de aquí, que aparte encontramos que existía, etc., ¿no? Entonces la idea es la siguiente. A mí lo que me interesa ver es la longitud del semicírculo, por supuesto, pero no lo pude hacer con este método porque la función correspondiente no era derivable en todo el intervalo. Y eso geométricamente lo único que significa es que las tangentes aquí son verticales. Entonces, las líneas tangentes en estos extremos son verticales y por lo tanto su pendiente es infinita, o menos infinito, de acuerdo como lo quieran. Entonces, por eso no existe la derivada en estos extremos, geométricamente esa es la noción. Pero sí puedo encontrar entonces cuál es la longitud de curva, sino del círculo, pues de cosas que se van acercando al círculo. Entonces, lo que quiero que entiendan o que me crean es que entonces la longitud del círculo, del semicírculo, o sea, de todo C, lo que era todo lo de arriba, pues va a ser el límite conforme epsilon tiende a 0, porque voy recortando esto cada vez más. O sea, epsilon es un número positivo. Si lo voy haciendo cada vez más chiquito, esta cosa se va acercándose acá y esta cosa se va acercándose acá y estos extremos se van acercando así. Entonces, conforme epsilon tiende a 0, pues de la longitud del C epsilon correspondiente. Entonces, si sustituyo esto de aquí lo sustituyo como esto de acá y saco el límite, pues lo que me queda al final es menos R por arco coseno de, conforme epsilon tiende a 0, que esto queda 1 menos 0 sobre R, pues es 0. Entonces, arco coseno de 1 menos arco coseno de menos 1 más epsilon tiende a 0, pues epsilon sobre R va a tender a 0. Entonces, el límite de esto sería arco coseno de menos 1. Y finalmente, el arco coseno de 1, suponiendo que estamos agarrando la imagen en la que el arco coseno tira solamente entre 0 y pi radianes o 0 y 180 grados, el único arco cuyo coseno es 1 entre 0 y pi radianes o 0 y 180 grados es el de 0 radianes. Aparte, esto tiene que estar en radianes, aparte. Entonces, este es 0. El arco coseno de 1 es 0, menos el arco coseno de menos 1. El único arco cuyo coseno es menos 1 entre 0 y pi radianes es pi. Entonces aquí quedaría menos pi. Entonces finalmente multiplicamos, esto queda r, pi por r, si ustedes gustan. Y claro que el resultado tiene que ser pi por r, porque la longitud de toda la circunferencia es 2pi por r, entonces la longitud de media es pi por r.
Entonces corroboremos que sí dio el resultado esperado. Y bueno, aquí nos quedamos por el día de hoy. Disculpen la extensión de esta clase. La garantía del día de hoy.